Cordial saludo, señores estudiantes. Bienvenidos a su módulo de Fundamentos de Economía. Mi nombre es Carlos Fernando Martínez, que les está acompañando en este proceso de aprendizaje de sus teorías económicas. En esta oportunidad vamos a ver las cuentas que se derivan del Producto Interno Bruto y las vamos a llamar las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales, digamos que haciendo unas sumas y restas, vendríamos a ver cuáles serían en cada una de ellas. Pero vuelvo y repito, son cuentas que se derivan del Producto Interno Bruto. Entonces, para ello vamos a utilizar una diapositiva y voy a comentar cada uno de los conceptos que pueden aparecer allí como nuevos dentro de este material. Entonces tenemos, por ejemplo, en alguna clase anterior estuvimos hablando del Producto Interno Bruto, que si nosotros le restábamos la depreciación al Producto Interno Bruto, tendríamos el producto en términos netos, el Producto Interno Neto, cuando le restamos la depreciación. Entonces veámoslo aquí en la diapositiva y vamos analizando lo que va sucediendo. Entonces veamos, este es el Producto Interno Bruto, pero si a ese Producto Interno Bruto le restamos un pedacito, vuelvo y lo hago aquí, le restamos ese pedacito que le estamos restando, bueno, nos quedaría toda esta parte y a esa parte la vamos a llamar el Producto Interno Neto. Recordemos que por allá en alguna clase hablamos sobre impuestos. Me voy a permitir recordarles el concepto de los impuestos, entonces para eso voy a abrir el tablet y les voy a recordar entonces cómo es la parte de los impuestos. ¿Quiénes pagan los impuestos? Pues definitivamente quienes pagamos los impuestos somos las familias. ¿A quién le pagamos el impuesto? Pues le pagamos el impuesto al gobierno. Bien, pero bueno, no en todos los casos se hace así. Por ejemplo, nosotros a veces vamos a comprar al supermercado, vamos al Éxito, vamos a Carulla, vamos a la tienda de la esquina, bueno, tanto a las tiendas de la esquina no mucho, pero de pronto algunas almacenes de cadena que probablemente cuando hacemos el mercado, cuando hacemos las compras, pues definitivamente allá este tipo de empresas, ¿cierto?, nos están cobrando un impuesto, pero ellos no se quedan con el impuesto. Ellos van y se lo pagan al gobierno. Entonces, porque nosotros compramos ese tipo de productos, esas empresas y van y se lo pagan al gobierno. Entonces, bueno, ¿qué otro mecanismo en vez que no sea el IVA? Probablemente la retefuente o la reteica, que en el caso de Colombia, pues tenemos para los ingresos. Entonces, si tenemos un ingreso, nos hacen esa retención y luego la empresa va y se la paga al gobierno. A este tipo de situaciones lo llamamos impuestos directos. Y a esta situación lo vamos a llamar impuestos indirectos. Entonces hay dos clases de impuestos, los impuestos directos y los impuestos indirectos, y directos. ¿Cómo podríamos definir los directos? Pues son aquellos que las familias hacen directamente al gobierno, como el caso del impuesto de renta, como el caso del impuesto que pagamos por el carro, como el caso del impuesto que pagamos por la vivienda, el impuesto, ¿cómo se llama? Cuando el impuesto pues que tenemos que pagar, que nos llega un formulario para pagar directamente y el fisco está recibiendo de nosotros directamente nuestro dinero. En cambio, cuando compramos algún producto o pagamos impuestos a través de alguna otra empresa, pues a eso se les van a llamar los impuestos indirectos. Muy bien, ya haciendo ese recorderis, entonces volvamos acá porque aquí van a aparecer, ya de lo que quedó del Producto Interno Neto, que eso fue lo que restamos ahí, entonces vamos a restarle una partecita que se llama los impuestos indirectos.
Eso es lo que vamos a restarle ahora. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría ese pedacito. Y a ese pedacito que nos queda lo vamos a llamar el ingreso nacional. El ingreso nacional. ¿Y qué es el ingreso nacional? Bueno, el ingreso nacional es aquella porción del ingreso, del Producto Interno Bruto, que le restamos la depreciación y que le restamos la parte de los impuestos indirectos. Bien, ahora a este ingreso nacional vamos a restarle algunas otras cosas y vamos a quitarle algunas otras. Entonces están los intereses, los dividendos, las transferencias, que los venimos como a sumar, pero por el otro lado vendrían a restar también la parte de la seguridad social, la ganancia de las empresas. Vamos a explicar cada uno de ellos, así rápidamente y sucintamente, cada uno de estos elementos. ¿Qué significan intereses? Bueno, los intereses, voy a pasarme por acá y voy a decir que los intereses vendría a ser, bueno, cuando nosotros llevamos una plática al sistema financiero, entonces seguramente nos van a pagar unos intereses. Nosotros no consideramos los intereses como un factor de producción. Habíamos dicho que eso no era un factor de producción. Es la remuneración al capital, ¿cierto? Al capital, pero este capital no el que lleva al sistema financiero, sino al que va al sistema financiero. Este porcentaje es el del sistema financiero. O sea, el porcentaje que recibimos del sistema financiero. Eso es lo que estamos diciendo aquí. ¿Cuáles son esa parte de los intereses que estamos recibiendo? La parte del sistema financiero que no habíamos contemplado. Ok. ¿Qué otra situación aparece? Aparece ahí los dividendos. Dividendos. Entonces quiero también hacer una aclaración sobre dividendos. Veamos, abrimos una nueva situación y dividendos. Vamos a recordar algunos conceptos contables. Y entonces, dentro de la contabilidad, uno normalmente hace dos estados financieros. Uno se llama el balance y el otro estado financiero que uno realiza es el que antes llamábamos el estado de pérdidas y ganancias y ahora lo llamamos el estado de resultados. Y entonces es más o menos de la siguiente forma. ¿Qué es lo que está sucediendo con el balance? Bueno, el balance son unos activos, un pasivo y un patrimonio, o capital, ¿cierto? O capital. Y el estado de resultados, aquí hay unos ingresos, aquí hay unos egresos o unas salidas, y luego nos da una utilidad operacional, y luego otros ingresos le restamos, y le sumamos, unos egresos y le restamos y le sumamos unos ingresos y aquí nos da la utilidad utilidad neta antes de impuestos y luego pagamos la parte de los impuestos y entonces nos da la utilidad neta o la utilidad del ejercicio. La utilidad del ejercicio. Que esta utilidad vendría a afectar nuestro patrimonio. ¿Y cómo lo va a afectar? Pues cuando hay ganancias, entonces las empresas agrandan sus balances por la parte de abajo. Eso significa que de alguna forma hay más activos y también hay más patrimonio o también llamado capital. Y pues eso sería la forma de crecer. Estas ganancias tenemos que restarlas al Producto Interno Bruto, o sea, ahorita les voy a mostrar cuál es esa parte, pero aquí lo más importante es que estas ganancias vinieron a agrandar nuestro balance, eso es más. Claro, si hubieran sido pérdidas, pues hubieran sido una disminución de nuestro balance. Sin embargo, pues aquí lo que vamos a ver es que son unas ganancias, y cuando hay ganancias, las empresas por allá los primeros días de cada año hacen una reunión, una asamblea general de socios, y en esa asamblea pues deciden qué es lo que vamos a hacer con esa plática de las ganancias. ¿Qué vamos a hacer con la plática de las ganancias? Y entonces tenemos tres opciones para repartir esa plata. Una,
es capitalizarlas, o sea que la plática no salga de la empresa, sino que siga dentro de las empresas. 2, pues que sería repartir a los socios, ¿sí? Y una tercera opción pues es una mixta entre el capital y repartir a socios. Entonces, pues cualquiera de esas tres situaciones sería. Sin embargo, cuando se reparten a los socios, ya sea acá o aquí, a esta situación se le llaman dividendos. Dividendos. Entonces, ¿qué son los dividendos? Esa parte de la repartición, creo que lo dije bien, de las ganancias de las empresas a los dueños. Entonces veamos aquí nuevamente, estamos hablando de los dividendos. Estos son los dividendos que aparecen ahí. Significa que estamos sumando esa parte que van a recibir las personas, pero también la ganancia de las empresas que están aquí abajo, las vamos a restar. Entonces, por este lado ganan las empresas, restamos, y por este lado los dividendos los sumamos, porque lo que se quedan las empresas con eso, pues no puede ser parte de lo que conocemos como el ingreso personal. El ingreso personal, que sería el resultado de todo lo que quede allí, no hacen parte de las ganancias de las empresas, pero sí hace parte la parte de los dividendos. Luego aparece un ítem que se llama transferencias. ¿A qué hace referencia en las transferencias? Pasémonos aquí, de pronto me da mucho más confianza estar hablándoles, mostrándoles algo. Entonces, las transferencias hacen parte a lo que pueden ser transferencias del gobierno. Esas transferencias es lo que los gobiernos, de pronto a través de los subsidios, ¿cierto? Transferencias o subsidios, el gobierno las entrega a las personas para que tengan alguna provisión o algo así. De pronto una transferencia del gobierno central a los gobiernos departamentales, o una transferencia del gobierno a las familias menos favorecidas, de pronto una transferencia del gobierno a las personas que están siendo perjudicadas por el invierno. Algo que quiera el gobierno ayudar, lo hace a través de las transferencias. Dentro de estas transferencias también puede ser que vengan situaciones externas. Entonces de pronto podemos hablar de una situación que alguien en el exterior nos manda plata para ayuda a los damnificados, o alguien nos manda plata para que nosotros nos eduquemos, o alguna situación, las ONGs o familiares que tenemos por fuera. En fin, todo esto hace parte de lo que son las transferencias. Muy bien. ¿Y la seguridad social? La seguridad social sí es lo que nosotros conocemos como la Ley 100 aquí en Colombia, la Ley de Protección Social, y todo lo que tiene que ver entonces con las pensiones y la salud y los riesgos profesionales. Entonces esa plática no tenemos que restarla, porque no está dispuesta para que nosotros podamos gastarla, sino que esa es parte de nuestra protección social. Y a esta situación es lo que nosotros llamamos como el ingreso personal. El ingreso personal. Muy bien. Ya sumamos y restamos todas esas cuentas, y ahora vamos a restarle a ese pedacito, le vamos a esa chocolatina que nos quedó ahí, le vamos a quitar un pedacito y se va a llamar, la parte que le vamos a restar se llama los impuestos directos. Si restamos la parte de los impuestos directos, entonces nos va a quedar el ingreso personal disponible. Ingreso personal disponible. Bien. Normalmente, como les digo a mis estudiantes presenciales, yo les doy esta información de esta forma, pero normalmente también la pregunto de ingreso personal disponible hasta PIB, o vemos alguna otra cuenta que ya seguramente vimos en otra teleconferencia. Lo que quiero también hacer resaltar es que hay una cuenta que sale adicional,
que no es muy significativa en el sentido de confianza, pero sí es un marco de referencia que si uno le hace seguimiento siempre a un país, pues sería muy interesante mirar su comportamiento. Y a esto se le llama el ingreso per cápita. ¿Qué es el ingreso per cápita? El ingreso per cápita es el ingreso personal disponible, ¿cierto? Lo que vimos ahorita, sobre la población total. Sobre la población total. Y ahí obtenemos lo que se llama el ingreso per cápita. Bueno, dentro de lo que hay que manejar como partes del PIB, pues habrá que ver que el PIB no es siempre el mismo, sino dependiendo de qué tipo de variables podríamos escoger. Entonces habría que pensar que hay dos clases de PIB. Hay un PIB nominal y el PIB real. ¿Cómo calcular y qué es cada uno de ellos? PIB nominal y PIB real. Entonces voy a pasar al tablet y les coloco aquí un ejercicio en donde veamos la gran diferencia. Vamos a suponer que en el año 2003 tuvimos un crecimiento, no un crecimiento, sino un Producto Interno Bruto de 2.350 millones. 2.350 millones. Y para el año 2004 tuvimos un crecimiento de PIB de 2.500 millones. Digamos que hasta ahí, si uno compara estas dos cifras, uno ve que hay un incremento. Claro, de 2.350 millones a 2.500 millones hay un crecimiento de 150, o sea, es interesante ese crecimiento. Pero recordemos que estos crecimientos son en términos de pesos, y entonces a los pesos hay que restarle la parte de la inflación. Entonces vamos a suponer que la inflación del año 2004 pues fue del 10%. Entonces la inflación, el 10% de 2.500 nos da 250, 10% nos da 250 y vamos a restárselo. 2.500 menos 250 nos da 2.250. ¿Qué encontramos aquí? 2.250 lo comparamos con el PIB del año 2003 y ahí sí, en vez de crecimiento, lo que encontramos es que la producción ya tuvo una disminución de 100 millones. Entonces fijémonos que depende de cómo leamos, pues tendríamos que tener mucho cuidado entre el PIB nominal y el PIB real. Entonces para ello vamos a dar una definición de lo que es PIB nominal y PIB real. Entonces la definición de PIB nominal: valor de todos los bienes finales con base en los precios existentes durante el periodo de producción. Aquí hay que tener cuidado porque el PIB nominal es el que nos da, en el caso de Colombia, el DANE, que es el que nos da todos los reportes estadísticos, o en cualquier otro país pues estaría también un similar del DANE, que sería aquel país que nos da los registros estadísticos. En el caso del DANE, entonces nos está pasando siempre un crecimiento de PIB, pero siempre nos lo da en términos nominales. Eso significa que él no tiene en cuenta el valor de los precios, sino tiene en cuenta es simplemente el valor existente en el mercado. ¿Cuánto costaban hoy los lápices? Si costaban 100 pesos, pues no hace referencia a cuánto costaban el semestre pasado o el año pasado, sino lo van a tener a precios del mercado existente. Y el PIB real, entonces, sería el valor de todos los bienes finales producidos durante un periodo, pero con base en los precios existentes en un año seleccionado. Y a esto se le conoce entonces como el PIB real,
Ay, perdón. ¿Qué más? Bien, el PIB real. Y entonces el PIB real es con base en los precios de un año seleccionado. Y a ese año seleccionado se le llama año real. Entonces ese PIB vendría a compararse, pero ya no con los precios del año correspondiente a que se está midiendo, sino todos los precios como si se hubieran mantenido fijos en ese periodo. Se van a mantener fijos como si no se hubieran movido nunca. Ese sería el PIB real. Muy bien, hasta aquí digamos que es la teoría sobre este concepto de cuentas nacionales, PIB nominal y PIB real. Nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.